Estamos en el segundo día de la Semana de la Creatividad de la Escuela de Cine y Audiovisual de Arcos. 18 de octubre, coincide plenamente con el tema que estamos trabajando hoy día en la escuela. Estamos trabajando temas de archivos del estallido, técnicas de reciclaje, collage, found footage, etcétera, ¿no? Ayer ya tuvieron que escucharme, así que no los voy a someter nuevamente a eso. Ya es demasiado. Pero tenemos nuestro primer invitado, que va a ser Cristóbal Carvajal, que es músico, postproductor, ¿qué más? Con eso, sí. Muchas cosas más. Futuro profesor de arco, es una primicia. Y que justamente va a venir yo diría, a introducir, ¿no? Porque este es un tema que vamos a seguir desarrollando más adelante, la noción de sonido o sonoridad, o depende de cómo lo trabajemos, y resignificación de materiales, ¿no? De imágenes. Pero sobre todo hoy día lo que interesante que creo que plantea Cristóbal ahora es más bien una especie de introducción a una forma de pensar este tema, ¿no? De planteárselo sobre todo desde la música, ¿no? Y del sonido, que es el área. Entonces, y que después, cuando ya ustedes se dediquen a trabajar, empiecen de alguna manera a utilizar estos conceptos, estos elementos iniciales que vamos a, ojalá, seguir trabajando más adelante. Así que eso los dejamos aquí en la segunda charla, ¿no? Con Cristóbal. Adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Primero que nada, muy agradecido por esta invitación, una oportunidad para conocernos más, intercambiar. Agradecido a todos los que están aquí y los que están viendo también por el streaming. Como decía Miguel Ángel, bueno, mi nombre es Cristóbal Carvajal, yo soy músico principalmente, pero me he desarrollado también en el área del diseño de sonido, de la postproducción, he trabajado como compositor para música de películas, para series de televisión, como productor discográfico, como productor musical, y como supervisor musical también. Y para mí, mi visión de la música y del sonido es bien fusionada, digámoslo así. Yo entiendo la música como un poco según una definición que hacía John Cage, un compositor muy importante, decía que la música era el arte de organizar los sonidos. Y desde ese punto de vista, el diseño de sonido también sería música, ¿cierto? Lo que pasa en las películas, poder trabajar con los ambientes, con los diálogos, con la música, es un arte parecido al de la música finalmente. Yo lo veo muy interdependiente, así que partiendo como por esa aclaración, creo que cada vez que me refiera como al sonido, en el fondo también está implícita la música. No, sé que es importante hacer algunas diferencias entre las dos cosas, sobre todo como en términos de producción, pero en términos de concepto creo que son es muy fluida la relación entre las dos cosas, es muy similar. Entonces, bueno, para empezar, como esta es una invitación de la Escuela de Cine y Audiovisual, respecto como al sonido y la música en el cine y en el audiovisual, me parece importante un par de conceptos como para contextualizar un poco. Primero que nada, el cine, según mi percepción y lo que yo he podido investigar, nunca fue mudo. El cine siempre necesitó del sonido. Al parecer, las primeras proyecciones de películas, de imágenes en movimiento, eran muy inquietantes para el público. Estas imágenes de los hermanos Lumière, del tren entrando a la estación, la gente salía corriendo, después mostraban gente que aparecía pero que realmente no estaba ahí, eran como fantasmas. Había una cosa muy inmaterial que desconcertaba mucho al público, y el sonido y la música en particular, hubo que incorporarla muy temprano a las imágenes para crear esta sensación de realidad. La música era lo que anclaba estas imágenes y que la gente podía
de alguna manera asimilarla mejor cuando había un músico tocando un piano o una orquesta tocando algo relacionado con las imágenes. Si no, se desvanecía la imagen, no existía. Entonces, muy interesante ese concepto como para entender la importancia que tiene la música y el sonido desde la génesis misma prácticamente del lenguaje audiovisual, ¿cierto? Bueno, eso como para entender un poco la importancia que tiene. Me han invitado aquí a hablar en particular de la resignificación de los archivos de sonido. Hay una trampa que me puso aquí el compañero Vidaurre. Al principio no sabía mucho cómo por dónde abordarlo, pero creo que en mi caso esto me interpela específicamente desde la música. Creo que podemos entender cómo abordar esta resignificación de archivos a través de lo que ha ocurrido en la historia de la música. Las primeras ejercicios de recuperar archivos y reutilizar obras anteriores en la historia de la música. Bueno, hay algunos situaciones como en los periodos más clásicos, pero a principios del siglo XX surgen los primeros trabajos donde en particular hay un compositor que se llama Charles Ives que crea una de las primeras obras que se pueden considerar como collage, donde él retoma obras preexistentes, ¿cierto? En el fondo utiliza archivos, que no son archivos sonoros, pero son partituras, ¿cierto?, de otros compositores para mezclarlas y hacer como estas especies que se podrían llamar los primeros collages de música. Hay una obra que se llama Central Park in the Dark, que es de 1906, donde él crea como una sensación de un paseo por el Central Park de Nueva York, a través de superposiciones de capas de distintas obras y de incluso conversaciones, voces, recitaciones. Es interesante notar que esto ocurre antes de las primeras manifestaciones de collage en la pintura. O sea, estos ejercicios de mezclar, digamos, archivos empiezan a suceder muy tempranamente en la música, aparentemente antes que en la pintura incluso. Eso es como las primeras experiencias de trabajo, como de recuperación de archivo, diríamos, en la música. Después ya, más entrado en el siglo XX, ocurren algunas experiencias como muy fundamentales con la aparición de la música concreta, donde ya se empiezan a manipular archivos que son grabados, digamos, grabaciones, cintas. Pierre Schaeffer, que es considerado el padre de la música concreta, empieza a hacer música con elementos de la realidad material, digamos, grabaciones de trenes. Hay una obra muy conocida de él que se llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero tiene que ver con los trenes, donde él toma grabaciones de trenes, las imprimen en vinilos y las mezcla. Empieza a trabajar con diferentes superposiciones también de capas, pero ya de lo que podríamos llamar archivos materiales, grabados, ¿cierto? Lo que pasa ahí con la música concreta es una reflexión muy interesante, porque ellos plantean o Pierre Schaeffer plantea un poco el ejercicio inverso, porque no partir desde la abstracción de las notas en un papel para finalmente llegar al resultado sonoro, sino que él parte de la materialidad sonora para llegar a una abstracción, a un concepto abstracto. Entonces, ahí como que subvierte la lógica de la creación más clásica, que parte por la composición y por la partitura, y lo lleva a otra dinámica, que creo que es algo que podría dar pistas de
de cómo abordar este tema del found footage o de cómo trabajar a partir de imágenes, ¿cierto? Bueno, esto de la música concreta también tiene que ver con una evolución tecnológica que ocurre en el registro del sonido y de la música, que es que al principio es lo que se conoce como la era acústica, donde no sé por qué, en realidad, es una pregunta que siempre me apasiona, cómo llegaron a pensar en que podían atrapar el sonido en un medio. Hasta el siglo XIX, hasta mediados del siglo XIX, lo que nosotros hoy día damos por hecho, que es el sonido, se entendía de otra manera. El concepto de sonido no existía. El sonido ni siquiera existía la acústica, ni siquiera existía el estudio del sonido. Era algo ligado al estudio médico del oído y probablemente a la música, pero después de la Revolución Industrial hubieron varias, ¿cómo se dice? No investigadores, sino que inventores, que empezaron a tratar de inventar cómo capturar el sonido, y eso lo encuentro muy fascinante, eso habría que hacer una película eso. Pero bueno, finalmente esta era acústica lograron atrapar el sonido a través de una corneta a un cilindro, ¿cierto?, de cera, donde se iba grabando las vibraciones y que al principio no podía ser reproducido, pero finalmente lograron reproducirlo. Y eso es un cambio de paradigma increíble para la historia de la humanidad, ¿cierto? Poder lograr ese registro de algo prácticamente inmaterial, muy sensible, muy fino, que era incluso más difícil de atrapar que la luz. Bueno, hay una segunda etapa entonces que es la era eléctrica, donde ya con los motores eléctricos empiezan a poder hacer este proceso más regular y más fino, y logran, ¿cierto?, atrapar la música en los discos de vinilo, y luego en la era magnética, que tiene que ver con las cintas, y esa era ya permite la edición. Cuando pasamos a la era ya magnética, que es donde empieza a jugar ya Schaeffer, ellos ya logran editar, ¿cierto?, el material. Pueden cortar la cinta, la pueden desordenar, pueden lograr componer con estos archivos de manera más libre, digamos, más fácil. Esta experiencia de los músicos concretos, en particular con los archivos y con las grabaciones, empieza a desarrollarse mucho más creativamente, empieza a permear hacia el mundo de la música popular. Hay una obra que para mí personalmente es muy importante de los Beatles, que se llama Revolution No. 9, que no sé si la conocen, que es una obra que dura, no sé, 9 minutos, 7-9 minutos, que son puros, nuevamente, archivos que son ordenados. La historia, una anécdota. Ese trabajo nace de cuando estaban en el estudio de grabación, grabando un tema que se llama Revolution de John Lennon, que sale en el álbum blanco, y ellos estaban haciendo tomas de ese tema, y después de grabar, de hacer una toma, ellos empezaron a llamear sobre la cuestión. Y empezaron ahí a hacer una locura y noise y con ruido, y estaba la Yoko Ono entre medio que gritaba, le gusta mucho gritar a la Yoko Ono, hacía unos gritos y tocaban, y era una cacofonía, y ellos hicieron esa toma que era muy larga, y John Lennon dijo, ok, con la primera mitad, que es la canción más ordenada, vamos a hacer un tema para el disco, y con la segunda mitad, que es un caos, vamos a tratar de hacer una obra aparte que represente esta como revolución y esta sensación de caos y revolución. Y fue así como partieron al mismo estudio ahí en Abbey Road a buscar los archivos de la EMI, y a partir de archivos de grabaciones, de discos, de efectos de sonido, de grabaciones orquestales, de textos, incluso de discos de prueba. Esta voz que dice Number 9 eran unos discos de prueba
de test, digamos, donde ponían para probar los equipos. Y armaron una obra súper revolucionaria para la época, porque, bueno, por las características de la obra, pero aparte porque salía en un disco del grupo pop más importante del mundo, y ese disco se vendió a millones y millones de personas en todo el mundo. Entonces, esa obra de reciclaje de archivos y esta técnica de pronto estaba en las casas de millones de personas a lo largo de todo el mundo. Entonces me parece un ejemplo muy, muy valioso de cómo esto que era una cosa más, un ejercicio más intelectual, experimental, de unos señores de Pierre Schaeffer que estaban en los estudios con unas batas blancas, haciendo unas cosas muy ordenadas, ya empezó a permear hacia la cultura popular. Después hay otras experiencias interesantes también en el trabajo de la música popular con lo que podríamos llamar archivos, que suceden en los años 60 en Jamaica, con la cultura del sound system. La cultura del sound system existe en Jamaica, eran camiones con sistemas de sonido que iban a los campos a hacer fiestas para la gente. Y había una competencia entre los diferentes sound systems por quién tenía los temas más raros, los temas más nuevos. Ocurrió un accidente, que es que prensaban discos especialmente para los sound systems, para ir a las fiestas, para que los disc jockeys los pusieran en los sound systems. Y sucedió un accidente que un productor en un estudio prensaron un disco pero sin la voz, solamente el instrumental. Entonces el operador del sound system durante la fiesta puso el disco y la gente se sorprendió con esta versión instrumental y empezaron a cantar la canción encima. Entonces rápidamente los sound system de la competencia dijeron, tenemos que hacer lo mismo. Entonces empezaron a sacar versiones instrumentales de los temas. Entonces lo que pasaba en los sound system es que ponían el tema con la voz y después enseguida ponían el tema sin la voz. Y la gente se volvía loca cantando y los DJs animaban y cantaban encima. Y a raíz de esto empezó la cultura de lo que se llama el dub y los rhythms, que son versiones alternativas de las canciones. Y en el fondo es generar intencionalmente un archivo para que sea modificado por un operador o por un usuario o por otros artistas. Entonces ahí también hay algo interesante que empieza a suceder, ¿cierto? Que es como intencionalmente generar archivos para que sean modificados. Después estamos todavía en la era de la cinta, del vinilo, ¿cierto? Y después ya lo que ocurre, que es ya la máxima expresión, diría yo, de la cultura del reciclaje de los archivos, de la reutilización, de la resignificación, es cuando aparece la cultura del hip hop en Nueva York en los finales de los años 70, que coincidentemente también es muy instigada por la comunidad de los jamaicanos, donde ellos ya empiezan a mezclar diferentes músicas con los vinilos, y con la aparición del sampler digital a fines de los 70, ellos ya empiezan a aprovecharse, digamos, de los archivos para reutilizarlos para nuevas creaciones, ¿cierto? El sampler se convierte en una herramienta para, de alguna manera, robar y apoderarse de archivos de música y recombinarlos desde elementos muy cortos como ritmos, percusiones, hasta frases más largas. Y sobre ese instrumento se genera una cultura inmensa que todavía permanece hasta hoy día, donde
la música reciclada en el fondo se convierte en un tremendo medio de expresión y de contracultura, ¿cierto? Es como un desafío a los sellos, un desafío a los compositores antiguos. Al principio lo hacen con mucho respeto, ¿cierto? Primero había como un código de honor de solamente usar cosas raras, de no usar las partes vocales, de tratar de buscar los archivos como más ocultos, que no se reconocieran, ¿cierto? Pero después ya da lo mismo todo. Los Beastie Boys, el año 90 y... ¿cuánto? 90 y... no me acuerdo. A principios de los 90 sacan un disco que se llama Paul's Boutique, que tiene más de 300 sampleos. Está hecho prácticamente completamente, porque hay cosas que no, pero es una así orgía de reciclaje, ¿cierto? Empieza a suceder que los sellos y el copyright y los autores se empiezan a escandalizar. Hay algunos que quieren empezar a prohibir esto, se empiezan a pasar leyes contra la violación del copyright, y se empieza a regular esta utilización como un poco indiscriminada de las creaciones de otros, ¿cierto? De los archivos y las creaciones. Después hay otros discos importantes. DJ Shadow también hace en el 96 un disco que es completamente hecho de sampleos, que no contiene nada más que samples. Y después, bueno, hay un disco que se llama Donuts de Jay Dilla también, que lo hace cuando estaba muy enfermo en el hospital, que su mamá le llevó una caja de discos y él pidió que le llevaran un sampler, y también hizo un disco entero solamente con sampleos, que es una joya, que se llama Donuts. Eso es un poco como lo que yo estructuro como un poco una línea como temporal, histórica, de lo que podría llegar a ser en la música, y sobre todo en la música popular, esta como resignificación de los archivos y de las obras. Creo que tomando evolución en la música, podría ser muy interesante hacer como paralelos con lo que podría ser la utilización de material de archivo para la creación, digamos, audiovisual. Creo que hay como una pequeña trampa en la narrativa, en la narración, en cómo estructurar una narrativa a partir del trabajo con los archivos, porque los archivos tienen una significación más allá solamente del medio y del contenido, ¿cierto? Hay una intención por hacer un archivo. Alguien quiso inmortalizar algo, alguien quiso atrapar algo, alguien quiso que este momento fuera recordarlo o preservarlo, ¿cierto? En el caso de la música, pareciera que hay como más libertad, porque se apela como a otra narrativa que tiene que ver quizás más como con una cosa más libre, más rítmica, más del baile o más abstracta, ¿cierto? En la narración audiovisual está siempre como esa cosa del guión, de qué se quiere decir, que a mí me parece sumamente importante, pero que creo que quizás para poder articular una narración audiovisual a partir del trabajo con archivo, puede ser interesante desprenderse de eso e ir como a cosas más abstractas, ¿cierto? Más poéticas quizás. Un poco haciendo la analogía con lo que hizo Pierre Schaeffer con la música concreta, es a partir de algo concreto ir hacia lo abstracto, ¿cierto? Como no sé, quizás es una narración más visual, sensorial, de texturas, no sé.
Hay algo que investigar ahí y que seguramente tú puedes tener una idea más precisa de cómo guiarlo, pero yo creo que es muy interesante llevarlo a la analogía con lo que sucede en la música y el sonido. Yo los invito a todos a investigar un poco esos referentes, que son bien interesantes, y cómo han influido, finalmente han tenido un tremendo impacto cultural que no lo damos por sentado, pero en realidad a partir de la reutilización de las obras de los otros, a partir de la apropiación de registros que no te pertenecen, se ha construido una estética, una ética, movimientos culturales que hoy día son totalmente partes de nuestra cultura, ¿cierto? Así es que, bueno, no sé hasta dónde podemos llegar con esta pequeña charla, pero pretende ser una instigación para darle un contexto un poco histórico también a cómo abordar este trabajo con los archivos a través del sonido. A mí me produce mucha curiosidad cómo los creadores audiovisuales pueden motivarse y gatillar su creatividad a partir del found footage, por ejemplo, o que son cosas como accidentales, ¿cierto? No es como que uno dice, bueno, voy a hacer un documental sobre tal tema y voy y busco los archivos y uno tiene como un argumento sobre el cual trabajar. El found footage me parece súper interesante porque es algo totalmente accidental, es como escuchar algo en la calle que te gatilla algo y tú dices, voy a hacer algo con este sonido, con este ritmo, con esta melodía, y tú te la apropias y creas algo nuevo. Creo que hay que trabajar con libertad. Creo que, sobre todo para los estudiantes y para gente que está, a los creadores que están empezando, no hay que ponerse problemas como el tema de la protección de la autoría. Creo que hay que hacer ejercicios. Creo que hay que imitar a los pioneros del hip hop, que también trabajaban como trabajaban por la falta de recursos que tenían. Seguramente si ellos hubieran tenido la posibilidad de trabajar en grandes estudios con músicos, quizás lo hubieran hecho, pero no tenían esas posibilidades. Entonces, cuando aparecieron estas posibilidades tecnológicas, ellos las tomaron y las utilizaron y no les importó nada. Yo creo que ese espíritu hay que inspirarse en ese espíritu, en esa como, ¿cómo se dice? Como osadía, ¿cierto? Y investigar, crear, eso. Esos son ese es mi aporte. No sé si hay alguna conversación que vamos a generar o algún diálogo. Sí, yo creo un par de cositas que me nacieron a partir de lo que estás comentando, ¿no? Sobre todo, bueno, eso es un poco el espíritu del profesor del próximo año. No van a detener a todos, pero bueno. Hay un tema que ocupaste que me gustó mucho, que es la idea como de lo que dispara el proceso creativo, ¿no? Por ahí hay un filósofo que dice que habla del gatillo, ¿no? ¿Qué es lo que gatilla que uno haga una obra determinada? Y es cierto lo que tú planteas, y que en general yo tengo la sensación de que el cine y el audiovisual, por diversos motivos, la industria sobre todo, ¿no? Ha tendido a normalizar sus formas de trabajo, ¿no? Son como muy racionalizadas, ¿no? Es decir, partimos por un guión, después viene todo un sistema de preproducción, después viene el registro, la postproducción, etcétera. Y como que en general tiende a no desordenarse, ¿no? Está muy controlada ese asunto. Porque hay muchas lucas posiblemente, tiene que ir mucho con la plata esta cuestión, ¿no? O sea, no te desordenes porque estamos perdiendo, hay, ¿no? Una lógica de producción que... Claro, es como, oye, acá hay de probar algo y con eso no la arruinaste. Claro. Y ahí hay un tema. Y lo otro que tú dices que a mí me dio mucha vuelta, que es muy fascinante, y obviamente no lo vamos a ver ahora, pero creo que es un tema para ir trabajando ya más adelante, estos paralelismos, ¿no? Que se dan entre la historia de la música contemporánea, el cine, ¿no? El arte visual, ¿no? El collage, o sea, me pensaba en los músicos concretos que son paralelos, o incluso un poquito antes, como tú comentabas, al collage, son paralelos al fotomontaje que lo hacían los soviéticos.
estos son paralelos a la teoría del montaje, ¿no? También de los Claro, soviéticos. hay como una concomitancia de las diferentes no sé, técnicas o lenguajes de Claro, las diferentes artes. Como que Sí, están dialogando. sí, están dialogando. Posiblemente ahí, de nuevo, el cine yo creo que se vuelve más conservador rápidamente, porque inmediatamente se involucra a la procesos industria, narrativos novelísticos, ¿no? Así a contar historias, ¿no? Ahí encuentra un camino. Claro. Y como que este otro lado va quedando como fuera, abiertamente fuera, ¿no? Y a veces queda en manos, de hecho, de músicos o de artistas visuales, pero el espacio del cine y el audiovisual como que se encarga de lo otro, ¿no? Y eso, ahí yo creo que hay un tema, para nosotros, yo creo que puede ser muy potente para esta búsqueda de lenguajes, ¿no? De disidencia, pero también lo que decías tú también de apropiaciones, ¿no? Esta idea de asumir que somos un país pobre, ¿no? O sea, dentro de todo, o sea, pero no pobre en el sentido ni creativo ni material, o sea, tenemos limitaciones y esas limitaciones muchas veces nos frustran, ¿no? O nos llevan a imitar modelos que ya son sumamente conocidos y reconocidos, en vez de abrirnos a estas otras posibilidades, ¿no? Más cercanas, y sobre todo ahora con temas tecnológicos son mucho más, más cercanas a nosotros. Sí. Y ahí tú decís una cosa que a mí me gustó mucho porque nosotros lo hemos comentado alguna vez acá, y que tiene que ver con lo que tú decías, que hacía un poco lo que hacen los músicos concretos, ¿no? Y toda la tradición después. La idea y que mañana tenemos una charla sobre collage, pues entonces se asocia. Y que desde donde uno elabora el trabajo, ¿no? Porque cualquier estudiante de cine de primer año y audiovisual te va a decir, ¿cómo se comenzó una película? Con el guión. Claro, o sea, y si te dice que no, se va a enojar el profesor, te fijas, claro, y le va a decir, claro, no, es así, no, es así. Entonces, uno puede decir, bueno, a veces sí. Y lo que tú decías era muy interesante porque los autores más interesantes de Font Footage, que hay toda una gama, ¿no? Desde los más narrativos hasta ya los que se sueltan, ¿no? Pero insiste mucho en que la diferencia en el cine y el audiovisual desde el cine reciclado y el cine narrativo, probablemente tal, es que claro, aquí en el Font Footage lo que se instala, el gatillo, ¿no? Son imágenes. Con la música, ¿no? Claro. Encontré imágenes, estas imágenes, no sé ni siquiera a veces de quién las hizo, para dónde van, quién las filmó, etcétera. Pero algo me producen esas imágenes. Hay algo que me llama la atención, el color, el tono, etcétera, ¿no? La composición, lo que sea. Y empiezo a manipularlas, ¿no? Y a veces, y posiblemente el tema, lo que uno llama el tema, la narrativa, el argumento, lo que sea, la estructura, va a empezar como... Igual que en la música va a empezar a emerger después, y no antes. Es decir, como que en el cine está muy instalada la idea de que el fin está antes que el proceso. O sea, yo ya sé para dónde voy, ¿no? Yo ya sé para dónde voy. Por eso tiene todo un sistema de trabajo. Y que, claro, para un cine narrativo es lógico. Claro, y cuando hay un presupuesto... Ya hay 200 millones de dólares. Claro, y hay que usarlo de una manera y hay que optimizarlo. Claro, es coherente que sea así. Claro. Pero cuando se está buscando... Por eso tiene mucho que ver también como con la lógica de producción, como desde dónde se trabaja. Desde dónde se trabaja. Yo creo que no conozco muy bien la historia como del found footage, pero me parece que debe ser muy similar a lo que pasaba con la música y con el sampleo, que es como encontrar sonidos, encontrar pedazos y empezar a jugar con ellos, y empezar a combinarlos, y empezar a darles ritmo, a darles forma y hasta que emergen resultados. Es que es muy interesante el diálogo, porque tú cuando planteas el tema de los orígenes, un poco con la música concreta, ¿no? Por ejemplo, uno de los cineastas, ¿no? más interesantes de la época de los soviéticos del montaje, que era Bertov. Bertov, antes de ser cineasta, fue músico futurista. Y tenía un laboratorio, con vinilo, claro, y también empezó a hacer películas con sonidos que grababan. Entonces empezó a hacer unas pequeñas bandas sonoras con sonidos de industrias, apelando a eso. Y después él quiso empujar un poco eso, ¿no? Hasta donde le aguantaron, ¿no? Después le dijeron, no, porque el pueblo no está entendiendo esto. Necesitábamos algo más obvio, ¿no? Yo creo que estaban equivocados, pero bueno. Pero es interesante cómo se empiezan a vincular esos procesos. Y es interesante también cómo el switch, ¿no? Cómo cambiar el switch también, porque
uno está muy acostumbrado a lo narrativo. O sea, no solamente como realizador, sino porque uno prende la tele y lo primero que aparece es lo narrativo. Es decir, y es un cambio, es como una lateralidad, ¿no? Cómo mirar los materiales de otra manera, lo que tú decías, ¿no? La libertad que te podéis tomar. ¿Sabes? Claro, lo que dice un psiquiatra por ahí, dice las vacaciones del lóbulo frontal, ¿no? Es así como, hace vacaciones del lóbulo frontal y pensar los materiales desde otro lado. Por ejemplo, hay autores de Fond Footage que lo que primero que hacen, casi sin pensarlo, toman el material y le sacan todo el sonido primero. Lo vacían de sonido, ¿no? Claro. Dejan el material así seco. Claro. Y de ahí recién empiezan después a replantearse la sonoridad del material, bajando de otro archivo. Claro. No que ellos vayan a componer, sino que empiezan a usar materiales de otros archivos que tienen de sonido. Entonces empiezan a modificar la lógica de las imágenes. No, es muy fascinante, muy fascinante. Sí. Yo no sé si hay preguntas, consultas del público. El público presente. ¿No? Hay. Bueno, está silencioso. Pero bueno, la invitación está hecha y espero que estos paralelos también sirvan como para detonar ciertas como ideas y me parece interesante la libertad con la que hay que enfrentarla, ¿no? Quizás es algo que no es tan racional, quizás tiene que ir también más como con la poesía también, sí. Que también son como a veces combinatorias de palabras que se encuentran y que van generando sensaciones y que van gatillando como contenido que llegan después. Sí. ¿Y sabes lo que tiene? Lo que empezábamos delante, ¿no? Esto no venía preparado, ¿no? Delante fue otra vez. Lo ensayamos ayer. Con lo interdisciplinario que nosotros hemos estado también insistiendo, te fijas, es decir, es distinto. Hay un autor, a propósito de lo que tú dices, esto es lo poético, ¿no? Hay un norteamericano que se llama Bill Morrison. Y Bill Morrison trabaja con material celular, o sea, con acetato, con los pedacitos de películas que encuentra, como de 1900 y algo. El tipo las proyecta y las filma para hacer un archivo. Pero al proyectarlas son tan viejas que se inflaman. Entonces se van quemando y el tipo las va filmando. Es lo último que queda. Y él cuando empieza a monta con una música. Él tiene una compositora que monta con él, ¿no? Entonces están al mismo tiempo trabajando los sonoros. Entonces lo que uno ve en escena son una serie de peliculitas quemadas donde de repente aparecen como unas personas, como unos fantasmas, lo que decía tú al comienzo, ¿no? Y la música sonando, que además ella compone música y la tocan en vivo. Esto estoy pensando en una proposición para el próximo año, ¿no? Estamos al tiro cerrando alguna idea. Es que, claro, vamos a quemar todo y vamos a filmarlo. Aprovechando que es 18 de octubre. Y la época, claro. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos antes, la idea del videoclip. O sea, porque hay un videoclip narrativo muy ochentero, ¿no? Que yo creo que ya hay que sacarlo un poco encima. Ahí con los músicos haciendo como que tocan, pero no tocan, o contando historias. Pero uno podía empezar también a experimentar esta interdisciplinaridad, ¿no? Tener músicos, pedazos de archivo, hacer un videoclip, entre comillas. Suena raro en la imagen que uno hable de abstracción, pero hay niveles de abstracción. Yo creo que en el cine los niveles de abstracción no se producen tanto por las formas, sino por sacarse capas narrativas, ¿no? Porque sea menos lineal la narración. Claro, pero hay menos, que no quede tan claro lo que uno está contando, ¿no? Y es increíble porque uno tiene que someterse ahí, me imagino que igual los músicos de academia también han tenido que someterse en algún momento, y los pintores también les pasa a procesos de desaprendizaje creativo. Sí. Bueno, uno aprende y después tengo que desaprender un poquito porque sacarme el modelo, ¿no? Interesante. Sí. No es que te esté comprometiendo, pero ya estás casi listo. Sí. No, y esto abstracto es difícil quizás abordar o sea, no sé, quizás en realidad no es tan difícil, pero es poco habitual quizás, como la abstracción en el cine, en el lenguaje audiovisual, porque efectivamente siempre es como esta noción de que hay que partir por un guión, hay que partir por una estructura, hay que los personajes, las locaciones, es todo muy, se antepone todo lo que es muy concreto a la parte más abstracta, experimental, ¿cierto? Que bueno, está bien también, pero es interesante estas otras posibilidades. Estas otras posibilidades que
que tienen que ver como con cosas más intuitivas, quizás más creativas o más libres nomás, como ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno se lanza a...? Es lo mismo que en la música, ¿qué pasa cuando tenéis un sonido por allá? Uno los organiza y es música, aunque no tengan nada que ver. Ustedes escuchan Number 9 de los Beatles, no está nada en el mismo tono, hay una gente hablando, hay otros sonidos por allá atrás, sin embargo tú lo escuchas y tú dices, oh, esto es como, te pones los audífonos y wow, ¿qué estará pasando? Te empiezas a imaginar cosas. Debiera ocurrir algo similar con las imágenes, ¿no? Uno podría combinarlas de una manera y obtener un resultado. Tiene que haber una lógica y una analogía que se pueda lograr. Incluso, a ver, esto saliéndose un poco el Fonfuta, pero ya que se da el tema, pero lo hemos conversado también, pero claro, es complejo y poco económico para nosotros, pero se pueden hacer pruebas con eso. Y es, por ejemplo, hay ciertos cineastas, Lynch entre ellos, no es porque sea mi preferido, que él trabaja cuando trabaja con los actores en la escena, él trabaja con música en vivo. Sí. Claro, después tiene que sacarla y tiene que hacer todo el sonido de nuevo. Sí. Pero lo interesante es cómo la música que él pone en la escena afecta a los actores. Y le afecta el cuerpo, incluso dice que le afecta la manera que habla. Lógico. Porque, entonces están como luchando. Me acuerdo que creo que en Carretera Perdida, el tipo puso unos parlantes enormes y hizo escuchar todo el día Rammstein. Están estos locos, todos entonces, estresados. los tipos, tú veías a los actores que están con así como con la cara así. Pero eso hace que la película funcione un poco hacia esa dirección un poco más abstracta. ¿No? La película se vuelve rara, se va enradeciendo, ¿no? Sí. La palabra fundante, fetiche, ¿no? La palabra fetiche. Sí, qué bueno. El año pasado el Museo de la Memoria sacó una convocatoria para trabajar con archivos de audio, donde estaban discursos de Salvador Allende, Gladys Marín, recuerdo, también de protesta, y también y era muy especial, yo encontré, porque era como personas que utilizaran, no sé, ahí el profe me puede decir, ¿cómo se llaman los mecanismos? Sintetizadores o cosas como más electrónicas. Sí, pues. Y salieron un trabajo igual como relevante, o sea, como interesante, como tomar estos archivos que a veces, pues, para mí igual son sagrados los discursos de estas personas, pero como no sé si generar genera como un acercamiento o darle una nueva vida también a esto. ¿Eso? Sí. ¿Cómo pasará eso como con las imágenes? ¿Cómo contar algo nuevo también? Porque son imágenes que quizás hemos visto 1000 veces, ¿cachai? ¿Cómo, es un tema también. ¿Cómo se hace con esos archivos? ¿Cachai? En la música es lo mismo. Hay samples que son que han sido usados millones de veces. El Funky Drummer de James Brown, la batería de ese tema la han usado, no sé, 15.000 veces para hacer otros temas. ¿Cachai? ¿Cómo podemos hacer otras películas con esos mismos archivos? ¿Cómo se hace? Es un súper buen tema, pensando también en el próximo año, ¿no? Porque es cierto, o sea, una cosa que tienen los archivos es instalar también cierto, incluso más más que respeto, es una cuestión casi como sagrada, ¿no? Así como monolítica, esto es así. Pero yo creo que en ese sentido también el arte tiene un deber un poco de cierta violencia, ¿no? En el sentido de irrumpir y decir, está bien, pero... Porque lo que tú decís, lo hablábamos el otro día con alguien, el discurso de Allende, el último, o el bombardeo de la moneda. De partida siempre se muestra la misma imagen del bombardeo de la moneda. Hay como 3 imágenes, pero siempre se muestra la misma. Pero hay mostrado tanto y le hay puesto la misma música siempre que se cae en lo peor que creo que puede pasar, ¿no? Que es el cliché, ¿no? O sea, ya uno dice, de nuevo el bombardeo de la moneda, ¿te fijas? De nuevo esta cuestión. Pero basta con que uno empiece a manipular un poco, o le cambie la música, o le baje la música, o le cambie el asunto. O lo pongan más lenta la imagen, o más rápida, o no sé. Y emerge otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a usar de otra manera los mismos archivos? Eso también es un ejercicio interesante. Claro, es como darle otra mirada al proceso creativo. O sea, la significación del sonido o del archivo. Gracias. La significación del sonido del archivo, pensándolo, por ejemplo,
el trabajo con librerías de sonido para hacer postproducción o diseño. Generalmente lo que uno busca no está descrito, sino que uno tiene que escucharlo y de repente, escuchando las librerías, da con eso y ocupa ese pedacito. Y de repente ocupé ese pedacito para, no sé, para hacer una cerrada de una chaqueta. Pero si yo veo la descripción, dice, no sé, pues, gato rascándose. Claro. Es otra cosa. Entonces, yo escucho y lo conecto, y yo hago mi propia conexión. Entonces, ese trabajo creativo, libre, sin esta como estructura, es mucho más rico, es mucho más enriquecedor y me permite a mí, entre comillas, reciclar un mismo archivo, una misma imagen o lo que esté buscando, sin ni siquiera quizás saberlo. Sí, pues. Sí, de hecho, si se meten al Museo del Estallido, por ejemplo, el Museo del Estallido sacó una serie de archivos sonoros, ¿no? Que es súper interesante, porque uno podría decir, podría mostrar, por ejemplo, escenas del estallido donde no se ve gente, no hay grupos, pero tenéis sonidos de personas, por ejemplo, ¿no? Y inmediatamente se empieza a crear un diálogo, porque claro, lo más obvio es que yo muestre la multitud, ¿no? Pero si no muestro la multitud, y muestro objetos, o no sé, estoy inventando, ¿no? Pero tengo sonidos por otro lado, y si esos sonidos los mezclo con sonidos de otra época, o sea, estoy pensando, no sé, el sonido de la multitud de UP son igual que el sonido de la multitud de los 80 y de los 80 son igual que el de los 2000, no sé, no tengo idea, pero uno podría jugar con esa... Y ese es un tema también, ¿eh? El juego. Yo entiendo la solemnidad también, pero el juego no es una falta de respeto necesariamente. O sea, el ejercicio lúdico es justamente tomarse ciertas libertades, ciertas premisas. Y sobre todo hoy día con las posibilidades que hay de que tú tenías un computador y un programa para editar y listo. O sea, no es barato jugar hoy día. Claro. O sea, bueno, hay que tener un computador. Pero imagínense antes, o sea, había que filmar, revelar, en el vídeo, una moviola, cortar la cuestión. Era un cacho. Si te ¿cachai? equivocas, Hoy está día tú con tu celular filmáis, bajáis la cuestión y te ponías a jugar con la cuestión. ¿Cachai? Es como, está todo dado para jugar. Sí, y de hecho yo creo que en general casi todos lo que estamos hablando, casi todo el mundo lo hace. El tema es que uno no toma mucha conciencia porque uno como que lo hace por aplicaciones, etcétera, ¿no? O sea, es casi automático. Pero yo creo que en la medida, pasa mucho eso, ¿no? Que en la medida que uno toma conciencia, toma cierta distancia, es, pero ahora puedo empezar a operar, a hacer este montaje de una manera ya que está ahí con cierto enfriando, ¿no? Claro. La situación, ¿no? Y eso racional, ahí claro, más. y ahí viene la operación. Yo creo que el otro día me pasó, yo me puse a escuchar, bajé en Spotify, yo empecé a buscar, quería ver si había música o bandas sonoras de películas de Bertolt, justamente. Y y llegaba a un sector donde habían discos futuristas del 1915, ¿no? Sí. 16. Yo no los escuchaba y se veían de una contemporaneidad increíble. Y eran autos que pasaban, sirenas. Eran máquinas que hacían, que sonaban. Así. Estaban fascinados con toda la industria, con toda la maquinaria. Y ahí tuve que los tipos tenía ahí una banda sonora, y me acuerdo, creo que en 1920, por ahí, hay un tipo también que después hizo sinfonías urbanas, ¿no? Él hizo unas películas que no eran películas. La gente se sentaba en el cine 10 minutos y veía una proyección donde la pantalla estaba negra, oscura, ¿no? Y se escuchaba solamente trozos de la ciudad. Entonces hay uno que se llama Weekend, ¿no? El fin de semana, y empieza con unas voces en alemán de unos tipos que dicen se van a ir de vacaciones, y escucháis el auto. Estaba pensando en lo que ahora con el podcast, la lectura del radio teatro, que está lleno de posibilidades. Perdón el entusiasmo. Sí, absolutamente. No, sí. Así que eso. Ya pues. Ahora lo que queda es a trabajar. Eso. Invitar para la próxima. Mañana tenemos con Catalina Gelseis, ¿no? Que está haciendo ahora, de hecho, un curso. También estamos ahí, bueno, los nuevos profesores. Con la noción de, ahora aquí tuvimos desde la música, mañana desde las artes visuales y el collage. Pero yo creo que cuando lo escuchen se van a encontrar el diálogo. Son lógicas, es muy interesante. Deben ser lógicas más o menos parecidas. Sí, y podemos invitar a los profesores de guión.
No se van a enojar, es un chiste. Pero es un buen tema, ¿eh? Eso de que- ya, toma, me Se salgo puede un poco. cortar el guión y desordenarlo. Y lo hacen. O sea, hay autores que empiezan, porque yo creo que es un diálogo que hay que abrir hacia los espacios. Me acuerdo que William Burroughs, en algunos momentos, hizo sus libros justamente a partir de otros libros, ¿no? Él tomó libros publicados, lo empapeló su pieza donde vivía, en una época previa al Photoshop y a cualquier sistema, y empezó a recortar, así como casi psicopáticamente, ¿no? Cuando uno manda una carta, empezó a recortar trocitos, el cortar y pegar, que ahora para nosotros es como natural, él empezó a tomar A trocitos desordenarlo, y a y a armarlo en otro libro. Y sacó 2 libros publicados, que es una locura, ¿no? Pero con la lógica de cortar y pegar. El cortar y pegar para nosotros es como Claro. una operación natural, te fijáis que uno la mueve con el mouse, pero yo creo que el problema es que el cortar y pegar se naturalizó tanto que se nos convirtió también en algo que lo tenemos domesticado, ¿no? Entonces cortamos y pegamos, pero en la medida de que sea muy coherente el corte y el pegado, ¿no? O sea, y por eso que el collage es tan interesante, porque el collage viene de nuevo ¿no? Hay algo también de como el subconsciente detrás del collage. Hay como técnicas de psicólogos que usan Sí. como terapia que hacen